Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo nocturno con una mezcla de asombro y reverencia. Hemos contado historias sobre las estrellas, trazado mapas de las constelaciones y buscado respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué secretos se esconden en la inmensidad del cosmos? A veces, el universo responde, no con palabras, sino con mensajeros silenciosos que viajan a través de eones, cruzando el vacío interestelar para llegar hasta nosotros. En la historia de nuestra búsqueda cósmica, pocos eventos han sacudido los cimientos de la ciencia como la llegada de los visitantes interestelares. Primero fue Oumuamua, un objeto enigmático y alargado que desafió nuestras clasificaciones. Luego, 2I Borisov, un cometa que parecía más familiar, pero que aún así provenía de otro sol. Y entonces, en el año 2025, llegó el tercero. Un objeto que no solo cambiaría nuestra comprensión de los cometas, sino que redefiniría las fronteras entre la química, la física y la posibilidad misma de la vida más allá de la Tierra. Su nombre es 3I Atlas. Y su historia es la historia de un misterio que apenas comienza. Todo empezó como una noche más en el desierto de Atacama, en Chile, bajo un manto de estrellas tan claro que parece al alcance de la mano. El Very Large Telescope, uno de los ojos más poderosos de la humanidad, escaneaba el firmamento. El sistema de alerta temprana de asteroides, conocido como Atlas, marcó una anomalía, un punto de luz tenue, moviéndose a una velocidad y con una trayectoria que no correspondían a ningún objeto conocido de nuestro sistema solar. Era un intruso, un viajero de las estrellas. Inicialmente, los astrónomos lo clasificaron como un cometa. Mostraba una coma difusa y una cola tenue, características típicas de los cuerpos helados que se acercan a nuestro Sol. Pero a medida que 3I Atlas se aproximaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los instrumentos del VLT, diseñados para analizar la luz y descomponerla en sus componentes químicos, detectaron firmas espectrales que no tenían sentido. En el corazón de la coma del cometa, donde esperábamos encontrar principalmente hielo de agua, dióxido de carbono y polvo de silicato, brillaban con una intensidad desconcertante las líneas de emisión de metales pesados, níquel y hierro. La presencia de metales en un cometa no es del todo inaudita, pero suelen aparecer en forma de polvo mezclado con el hielo. Lo que los científicos estaban viendo era diferente. Eran átomos de níquel y hierro en estado gaseoso, brillando intensamente a una distancia del Sol donde las temperaturas no eran lo suficientemente altas como para vaporizar estos metales. Era como encontrar una fogata ardiendo bajo el agua. 3I Atlas estaba desafiando las leyes de la física. La comunidad científica se movilizó. Telescopios de todo el mundo, incluyendo el Hubble y el James Webb en el espacio, se centraron en el enigmático visitante. Los datos llegaban a raudales, y cada nueva observación solo profundizaba el misterio. El níquel y el hierro no solo estaban presentes, sino que su abundancia era sorprendentemente alta, casi como si el núcleo del cometa fuera una especie de horno metálico. ¿Cómo era posible? Las primeras teorías intentaron buscar explicaciones naturales. Quizás colisiones de alta energía dentro de la nube de Oort de su sistema estelar de origen habían creado fragmentos con una composición extraña. O tal vez, interacciones con alguna estrella exótica en su largo viaje habían alterado su superficie. Pero ninguna de estas hipótesis podía explicar completamente la extraña química que se desarrollaba ante nuestros ojos. Fue entonces cuando un equipo de astroquímicos propuso una idea radical, una que sonaba más a ciencia ficción que a ciencia establecida. Sugirieron que el níquel y el hierro no estaban en su forma pura, sino que formaban parte de compuestos moleculares extremadamente volátiles y exóticos, los carbonilos metálicos. Moléculas como el tetracarbonilo de níquel y el pentacarbonilo de hierro. En la Tierra, estos compuestos son conocidos. Se utilizan en procesos industriales para purificar metales, pero son altamente reactivos
y se descomponen fácilmente con el calor o la luz. La idea de que pudieran existir de forma estable en el vacío del espacio, incrustados en el hielo de un cometa durante millones de años, era revolucionaria. Nunca antes se habían detectado compuestos de carbonilo metálico en la naturaleza, ni en la Tierra ni en el espacio. Si esta teoría era correcta, 3I Atlas no era solo un cometa, era un laboratorio químico errante, portador de una química completamente nueva para nosotros. Las animaciones moleculares comenzaron a poblar las pantallas de los laboratorios. Imaginaban estas moléculas compuestas por un átomo metálico central, rodeado por moléculas de monóxido de carbono, sublimándose suavemente por el calor del Sol y liberando los átomos metálicos que los telescopios detectaban. La teoría encajaba perfectamente con los datos. Explicaba por qué los metales aparecían en estado gaseoso a temperaturas tan bajas. La ciencia estaba a punto de cambiar para siempre. Pero resolver un misterio a menudo abre la puerta a otros aún más grandes. Si 3I Atlas contenía estos compuestos, ¿cómo se formaron? ¿Y dónde? Los carbonilos metálicos no se forman espontáneamente en las frías y vacías nubes moleculares donde nacen los cometas. Requieren condiciones muy específicas, presiones y temperaturas moderadas, y una alta concentración de monóxido de carbono. Condiciones que no se encuentran fácilmente en el espacio interestelar. Aquí es donde la historia de 3I Atlas se cruza con las de sus predecesores. Oumuamua, con su forma extraña y su aceleración no gravitacional, nos hizo preguntarnos si los objetos interestelares podían ser algo más que rocas o bolas de hielo. Dosunzi Borisov nos mostró que los cometas de otros sistemas podían ser similares a los nuestros. Pero 3I Atlas sugería algo mucho más profundo, que la diversidad química del universo podría ser infinitamente más rica y extraña de lo que jamás habíamos imaginado. Las implicaciones filosóficas eran inevitables y sobrecogedoras. Estos compuestos, que en la Tierra están íntimamente ligados a la tecnología industrial, ¿podrían formarse de manera natural en un entorno alienígena? ¿O acaso estábamos presenciando algo más? La especulación, antes confinada a los márgenes de la ciencia, entró de lleno en el debate académico. ¿Podría 3I Atlas ser un fragmento de algo artificial? ¿Una sonda? ¿Un trozo de megaestructura? ¿O simplemente el residuo de una civilización tecnológica desaparecida hace mucho tiempo? Esta idea, conocida como la hipótesis del artefacto, es tan fascinante como difícil de probar. Argumenta que la presencia de química industrialmente relevante podría ser una tecnofirma, una señal de inteligencia. No necesariamente una nave espacial visitándonos, sino quizás algo más sutil. La basura cósmica de otra civilización. Un pedazo de un planeta artificial, un motor estelar desmantelado, o simplemente un subproducto de un proceso de minería a escala planetaria, a la deriva por el cosmos durante eones, hasta cruzar nuestro camino por pura casualidad. Por supuesto, la ciencia exige pruebas extraordinarias para afirmaciones extraordinarias. La explicación más probable sigue siendo un proceso natural, aunque uno que aún no comprendemos. Quizás en las atmósferas de gigantes gaseosos exóticos o en los discos protoplanetarios alrededor de ciertos tipos de estrellas, existen las condiciones precisas para que se formen estos carbonilos metálicos. 3I Atlas podría ser la primera evidencia de estos entornos, una ventana a un tipo de sistema planetario completamente diferente al nuestro. Un visitante de otro sistema estelar nos estaba enseñando una nueva lección sobre cómo se construyen los mundos. Mientras 3I Atlas continuaba su viaje, alejándose del Sol para regresar a la oscuridad interestelar de la que provino, los científicos de todo el mundo corrían contra el tiempo para recopilar la mayor cantidad de datos posible. Cada fotón de luz capturado era un fragmento de un rompecabezas cósmico. Un rompecabezas que nos obliga a reevaluar nuestro lugar en el universo. Ya no podemos vernos como el centro de todo, ni siquiera como un ejemplo típico de lo que el cosmos puede crear. Somos parte de un tapiz inmenso, tejido con hilos de física y química que apenas empezamos a desenredar.
Cada visitante interestelar es un hilo suelto que podemos jalar, esperando que nos revele un poco más del patrón general. Oumuamua nos enseñó a esperar lo inesperado. 2. Y Borisov nos recordó nuestras conexiones cósmicas. Y 3. Atlas nos ha enseñado que el universo es un químico infinitamente creativo, capaz de construir moléculas y mundos de maneras que superan nuestra imaginación. El legado de 3 Atlas perdurará mucho después de que su luz se desvanezca de nuestros telescopios. Ha abierto un nuevo campo en la astroquímica, ha inspirado a una nueva generación de astrónomos y nos ha recordado una verdad fundamental. La exploración no es solo mirar hacia afuera, sino también estar preparados para lo que viene hacia nosotros. En el silencio del espacio, hay historias esperando ser leídas, escritas en el lenguaje universal de la luz y la materia. La historia de 3 Atlas no es el final de un viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Un viaje hacia la comprensión de que no estamos aislados, sino que somos parte de un vasto océano galáctico, donde las corrientes interestelares nos traen mensajes en botellas desde costas desconocidas. Cada uno de estos mensajeros nos acerca un poco más a responder la pregunta eterna. Y aunque las respuestas completas puedan eludirnos para siempre, la búsqueda en sí misma es lo que nos define. Nos ha dejado con más preguntas que respuestas, y eso es quizás el regalo más grande de todos. Porque son las preguntas, la curiosidad y el misterio lo que impulsa a la ciencia hacia adelante, lo que nos empuja a construir telescopios más grandes, a formular teorías más audaces, y a seguir mirando hacia el cielo con la esperanza de vislumbrar al próximo viajero. El universo todavía guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. Si te apasiona el universo y sus misterios tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. ¡Hasta la próxima!